Entonces, cuando tenemos todo esto, ese virus del herpes tipo 1, pues, de alguna forma se activa y ya nos empiezan a tener esas vesículas que luego se hacen costras ahí a nivel del ángulo de la boca, que también eso se le conoce como queilitis después cuando afecta todo esto. Entonces, también se le conoce coloquialmente como fogazos. Entonces, en cuanto a esto es muy complejo y pues, solamente quiero que se queden con eso. A veces es muy raro, también se puede encontrar este virus del herpes en el séptimo par craneal, entonces eso también para que lo tengan en consideración, pero es más frecuente en el trigémino. Pues obviamente ya sabemos que el trigémino inerva toda la cara, entonces por lo tanto si se afecta a nivel del ángulo de la boca, pues puede ser que tenga relación con B2 o incluso a veces con B3 de la rama del trigémino. Y bueno, eso como pequeña introducción. Ahora bien, aquí ya continuando propiamente con parálisis facial. En esa parálisis facial van a haber conceptos que tal vez sean un poco que les pueda confundir, pero bueno, ya vimos más o menos las vías y espero ya haya quedado claro. Entonces ya sabemos que el área principal motora es el área de Brodmann 4 y el área de Brodmann 6, este es secundario, y el área de Brodmann 4 es primario. Aquí el principal o el más importante va a ser este, el número 4. Este de alguna forma es el que nos va a ayudar a dar, ¿cómo les podría decir? A mandar a lo que forma parte ya del núcleo del nervio facial. Es más o menos lo de motoneurona superior y motoneurona inferior. Más o menos eso es una analogía, una relación. Entonces aquí lo que se encuentra que son las células de Betz o gigantes o piramidales, etc. Son las que van a dar esta orden. Que ya sabemos se encuentra en el área de Brodmann 4. Aquí manda unas pequeñas fibras hacia el núcleo del facial. Este es un corte coronal, por si, bueno, más o menos, para que lo sepa. Y lo que está de rojo, propiamente, son los núcleos de este par craneal. Entonces, en sí, este núcleo se divide en dos, en una parte superior y en una parte inferior. Esta parte superior y parte inferior también es somatotópico, que significa que la parte superior de este núcleo va a inervar a toda la parte de arriba de la cara. Es más o menos a nivel de la altura de la nariz hacia arriba. Y la parte inferior de este núcleo va a inervar a la parte de abajo de toda la cara. Esa es una. Y la otra es que estas fibras que provienen del área de Brodmann 4, digamos que depende del nivel de este núcleo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo este núcleo del facial que es el izquierdo y este lado va a ser el derecho. La parte superior de este núcleo, digamos que va a tener una afluencia de las dos partes de los hemisferios, que significa que esta parte superior va a estar afluenciada por el área de Brodmann 4 del lado izquierdo, así como del área de Brodmann 4 del lado derecho. O sea, va a tener, no sé si sea lo correcto, pero para que me entiendan como doble inervación, por así mencionarlo, aunque no es lo correcto, pero más o menos. Y la parte inferior de este núcleo va a estar influenciada por la parte contralateral, que significa que en este ejemplo va a estar influenciada por la parte derecha del área de Brodmann 4. Entonces, así es como va a estar este núcleo controlado por las áreas de Brodmann 4, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Eso significa que toda la parte superior de la cara, o de nuestra cara, toda la parte superior va a tener dos afluencias, o sea, tanto del lado izquierdo como del lado derecho van a controlar la parte superior de la cara. Y la parte contralateral, que llega hacia la parte inferior de este núcleo del facial, va a controlar toda la parte de abajo de la cara. A esta rama se le conoce como temporofacial y a la parte de abajo se le conoce como cervicofacial. Y así es como va a estar controlada nuestra cara. Ahora bien, en estas parálisis
parálisis faciales vamos a tener de dos tipos. Bueno, tres, pero pongamos de dos. Una central y otra periférica. En resumen, si afecta del núcleo para abajo o hacia adelante, es periférica. Si afecta desde el área de Brodmann o desde la corteza hacia antes del núcleo, es central. Entonces, eso también quiero que se quede. Si ya está afectando el núcleo, ya forma parte de la parálisis periférica. Y a esta parálisis periférica también se le conoce de otra forma, que es la parálisis de velo. Aquí tal vez digamos que la central es como más maligna o más dañina. ¿Por qué? Porque ya les dije que todos estos síndromes casi siempre van a ser por isquemia. Entonces, si hay una isquemia de la arteria cerebral media, eso apréndanselo para ya después explicarlo. Esta arteria cerebral media va a dar una pequeña irrigación. Bueno, una pequeña es la más importante a nivel del sistema nervioso central, del cerebro. Entonces va a dar irrigación a esta parte del área de Brodmann 4. Entonces, si tenemos una isquemia ahí, significa que tenemos una isquemia pues, en el cerebro. Entonces, eso es muy mal, porque tenemos, aparte de todas esas áreas de Brodmann, pues, obviamente tenemos ganglios basales, tenemos tálamo y tenemos todo eso. Entonces, es por eso que la central es la peor, por así mencionarlo. Obviamente, tener una parálisis periférica y tener todo el lado, o un lado completo de la cara caída, pues también está culero, ¿no? Pero pues el de peor pronóstico es la parte central. Entonces, ¿hasta aquí quedó alguna duda? Nel. Ok. Bueno, ahora bien, si ya sabemos todos estos conceptos, ahora sí, de alguna forma vamos a saber cómo puedes tener o cómo va a estar este paciente en cuanto ya a los signos y síntomas, más que nada a los signos. Entonces, vamos a partir de, eh, de la parálisis central. En esta parálisis central, a ver, no he preguntado. A ver, Chuchín, si yo tengo una parálisis central, que ya sabemos de dónde parte y de las afluencias del lado derecho y del lado izquierdo, contralateral, etc., etc. Si yo tengo una parálisis central, de acuerdo a estas caras que tengo aquí dibujado, ¿cómo o cuál cara representaría una parálisis central? ¿La número 1 o la número 2? ¿Y por qué? Sería la número uno, ¿no? En todo caso, porque se llega a paralizar la mitad de la cara. ¿Sí, no? ¿Y por qué la mitad? Pregunto. Mm, O sea, yo tengo un daño, ve, esto de rojo, aquí ajá. o acá, donde tú quieras, pero que sea arriba del núcleo del facial. Si yo tengo una lesión arriba del núcleo del facial en cualquiera de las regiones que están de color rojo, ¿cómo va a estar la cara? ¿Como el número 1 o como el número 2? A ver. A ver. Casi sigue lo de color azul y lo de color naranja, y con eso. A ver, Luis Fer, ¿cuál sería número 1 o número 2? ¿Y por qué? A ver, la parálisis facial central es la uno, es lo mismo dijo Chucho, es porque se te paraliza la mitad de la cara, porque mientras que la 2 es una periférica, porque solo se te va a paralizar como con un cachito de la cara, por así decirlo. Supongo que son por el mismo recorrido, ¿no? O algo así. Andrea, ¿estás de acuerdo? Sí, la central se supone que es nada más como la parte inferior y la periférica, como dice Luis, el cachito. Jefe, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, justamente, pues sí, es que
Según yo, justamente la periférica es nada más como una parte, una fracción. Y bueno, me imagino que está relacionado con lo que dices de que la parte inferior del rostro es justamente es contralateral, no es de los dos lados como la parte superior. Chagoya, ¿qué opinas? Que si es la 2 es la central y la periférica es la 1. Dijimos que la periférica sí era de totalmente un lado porque ya es el nervio, ¿no? Como tal, y pues da las ramas, entonces afecta como toda la mitad y la otra pues nada más es el cachito. O sea, que estás diciendo que lo que dijo el resto está mal. Sí, Es complementando. aquí no es complementar, es sí o no. Alberto, Dime. bueno, algo así como que viéndolo más, lo que logras percibir, ¿no sería por lo de si se arruga la frente o se cierran los ojos completamente? Ajá, o sea, esas son las Ajá, manifestaciones, o sea, pero yo quiero ajá. saber si es central o periférica. Lo que dijo Chagoya está bien. Según yo, la central solamente se afecta a la parte, o sea, es el número 2, y la periférica sí es la completa. Entonces, ¿opinas lo mismo que ella, que están mal el resto? Yo digo que la primera sí es periférica, por lo que te había dicho, lo de la frente, pues, o sea, sí se puede como que arrugar el lado afectado y, o sea, no se puede afectar, no se puede arrugar el lado afectado, o sea, queda liso y pues el afectado sí queda bien, o sea, queda arrugado, algo así. No me Entonces había dado, pienso que pero es central la 2. La ¿cómo, 2 cómo? es la central. Sí, La yo diría segunda que la sí 2 es es la central porque dijiste que, o sea, para la central pues se daña toda la cara, ¿no? Entonces toda la cara de la parte de arriba tendría que estar igual, pero el que tenga la boca chueca hacia un lado, pues quiere decir que no está dañada la otra parte, que sería la parte contraria, o sea que controla la parte contraria, ¿no? Ok. No me había percatado lo que dijo Maxim, pero tiene razón, tiene mucha razón, lo de la frente. Pero bueno, ahorita vamos complementando. En resumen, sí, no tengan miedo, Dana y Jime, el resto está mal, lo que dijo. Entonces, aquí les voy a explicar por qué. Vean, les dije que la parte superior de este núcleo iba a estar afluenciada por los dos lados, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, ya les dije que la parte superior del núcleo va a controlar a las expresiones de la parte de arriba de la cara. ¿Ok? Y la parte contraria, o sea, la parte derecha del área de Brodmann 4 va a controlar la parte inferior de este núcleo facial. Y este núcleo facial, la parte inferior, les dije que somatotópicamente iba a controlar la parte inferior de la cara. Ok, ahora, tomando otra vez el ejemplo que les puse, si yo tengo una lesión en cualquier lado, o sea, arriba del núcleo, significa que tengo una parálisis central. Eso ya lo sabemos, es una parálisis central. Lo que estamos buscando es cómo va a estar esa persona, si como el número 1 o como el número 2. Ahora bien, digamos que una parálisis central, o también se le conoce como supranuclear, su manifestación va a ser como el número 2. O sea, solamente va a afectar a un cuadrante de la cara. O sea, la cara la vamos a dividir en 4 cuadrantes, por así decirlo. Así. Entonces, estas fibras que vienen del área de Brodmann contralateral solamente van a controlar a la parte izquierda y el parte inferior izquierda de la cara. ¿Por qué? Porque falta otras fibras que vienen del lado contrario, que es la de morado que estoy poniendo acá. Entonces, estas de morado
estas fibras que vienen de la red de Brodmann 4 del lado izquierdo van a afluenciar a la parte de abajo del núcleo del facial del lado derecho. Y esta afluencia va a dar inervación a la parte inferior, pero del lado derecho. Así va a estar. Y la parte de arriba, ya sabemos, va a tener afluencias de los dos lados. Entonces, eso significa que el lado izquierdo del área de Brodmann 4 y el lado derecho del área de Brodmann 4 va a controlar tanto el núcleo del lado izquierdo del facial como el núcleo del lado derecho del facial. ¿Por qué? Porque va a tener esta doble afluencia. Regresándome, o bueno, aquí les voy a pintar de amarillo así. Regresando una vez más. Tengo una lesión arriba del núcleo. Por ejemplo, bueno, ya vamos a tomar un ejemplo claro porque si no se van a revolver. Permítanme. Así va a estar. Tenemos una lesión específicamente, no sé, en la corona radiada, aquí. Aquí está la lesión. Entonces, si hay una lesión ahí, ¿qué significa? Que van a afectar a las fibras que va a controlar la parte superior y del lado opuesto del núcleo del facial. Pero ¿qué pasa aquí? Ustedes tienen que acordarse que esa parte superior, esta parte, está influenciada por los dos lados. Entonces, si yo tengo una isquemia aquí en la corona radiada, no me preocupo tanto. ¿Por qué? Porque la parte izquierda del área de Brodmann 4 está bien. Y como esa parte izquierda está bien, por lo tanto va a seguir funcionando bien la parte de arriba de este núcleo. Y si funciona bien la parte de arriba, significa que lo de amarillo va a estar bien. Y si me voy acá ahora, esta área de Brodmann 4 del lado derecho, ya dijimos que va a controlar a la parte inferior del núcleo del facial. Y ya sabemos que esta parte inferior del núcleo del facial va a controlar a este lado, al lado izquierdo e inferior de la cara. Entonces, como esta parte inferior no va a tener doble afluencia como la parte superior, por lo tanto, esta sí va a estar afectada. Entonces, si esta está afectada, ya sabemos que esa parte va a inervar al cuadrante inferior izquierdo de la cara. Por lo tanto, eso significa que poniendo ya bien una cara sana, bueno, otra cara, perdón, la persona va a tener esas arrugas, como decía Maxim, porque solamente la parte central, en resumen, esta parte central o supranuclear o esta parálisis, lo característico es que va a afectar a solamente un cuadrante de la cara, a solamente un cuadrante, que siempre va a ser lo opuesto. ¿Qué significa? Que la parte derecha va a afectar al cuadrante inferior izquierdo, del lado opuesto a este. Entonces, si yo tengo una afección, por ejemplo, acá, esta afección va a afectar al cuadrante del lado opuesto, que sería este de acá. Entonces, parálisis central es lo mismo que parálisis supranuclear. ¿Y cuál es su característica? Que solamente va a afectar un cuadrante y siempre va a ser el cuadrante opuesto. Siempre. ¿Sí quedó claro hasta aquí? ¿Por qué? ¿O hay alguna duda? Está medio revoltoso, entonces díganme. Seguros que no hay duda. Todo bien. Ok. Entonces, si ya sabemos que hay una afectación en la parálisis central de un solo cuadrante, por lo tanto, eso significa que, retomando el mismo ejemplo, el cuadrante inferior izquierdo va a estar paralizado. Y lo que va a estar paralizado, específicamente, ¿qué va a ser? La boca. Entonces, la persona cuando intenta sonreír, no sonríe por completo, sino que de alguna forma enchueca, por así mencionarlo, a la boca. Y la va a jalar del lado opuesto. Porque eso ya lo vimos un montón de veces. ¿Por qué la va a jalar del lado opuesto? Porque el resto de la cara, que está de morado, funciona bien. Y si ese resto de la cara funciona bien, significa que todo el lado derecho va a jalar, por así decirlo, a esta boca, hacia
el lado que está bueno y por lo tanto no va a poder tener una sonrisa completa. Y otra cosa importante, y retomando también que dijo Maxine, es que también en esta porción o en este cuadrante no va a haber arrugas. O pues no van a existir esas arrugas. O sea, va a estar sin expresión esa región de la cara. No va a haber nada de arrugas. Entonces, es eso. Parálisis central, afecta un cuadrante y es del lado opuesto. Ahora bien, partiendo de otro ejemplo. Si yo tengo una lesión del núcleo del facial hacia adelante, ahí sí ya nos chingamos. Nos chingamos las dos porciones. ¿Por qué? Porque las fibras que vienen de las áreas de Brodmann, de atrás, o sea, de aquí, de la corteza, están antes de ese nervio facial. O sea, ya hubo como un entrecruzamiento del lado derecho y del lado izquierdo que lo acabo de mencionar. Y como ese entrecruzamiento pues ya se mezcló, por así mencionarlo. Entonces, si yo tengo una lesión más allá del núcleo, en cualquier lado, pues, obviamente voy a tener como resultado una parálisis periférica. Y la característica de esa parálisis periférica es que tenemos una hemiplegia facial. O sea, un solo lado va a estar afectado. Pero en este caso va a ser completo. O sea, no solamente va a ser un cuadrante, va a ser el cuadrante de abajo y el cuadrante de arriba. ¿Y cómo nosotros lo vamos a poder ver? Le decimos a la persona que cierre el ojo, o los ojos, perdón, y como recordemos que el facial va a dar inervación a los párpados. Entonces, si nosotros tenemos una parálisis periférica, no van a servir los párpados. ¿De qué lado? Del lado izquierdo. Entonces, por lo tanto, esos párpados no se van a cerrar como del lado que está bien, sino que se va a quedar siempre abierto. Y como se queda siempre abierto, de manera fisiológica o normal, al momento nosotros de cerrar los párpados, nuestra mirada se va hacia arriba. Solamente que no lo vemos porque precisamente los párpados están cerrados. Pero acá, como hay una parálisis periférica, esos párpados no se van a cerrar, van a quedar abiertos y por lo tanto el ojo se va a ver, se va hacia arriba. Y a eso se le conoce como fenómeno de Bell. O también se le conoce como supraversión. Y otra vez, lo que dijo Maxine, no va a tener arrugas esa persona. Como si estuviera quinceañera. Como si no le pasaran o pesaran los años. No va a tener arrugas. Solamente del lado que está sano va a tener arrugas. ¿Hasta aquí alguna duda? Seguros que no. Todo bien. Bueno, ya que aprendieron en teoría eso, ya le van a saber a esto. A ver. ¿Cuál se ve bonito? ¿Cuál se ve bonito? Ok, esto. Aquí en Puente otra vez vamos a tener muchos síndromes. Está medio complejo eso de los síndromes pontinos porque no solamente son 3 como en el bulbo. Aquí vamos a tener síndromes pontinos que se dividen a su vez en 2, que son tegmentales y que son caudales. Perdón, basales. Y a su vez vamos a tener otra subdivisión. Esta subdivisión es que los tegmentales se dividen en rostrales. O sea, la rostral significa superior. Y vamos a tener aquellos que son caudales. O sea, la parte de abajo. De igual forma, los basales se dividen de la misma forma. Rostrales y caudales. Y por eso les puse énfasis la vez pasada. O también les dijeron eso.
que lo que está de morado, recordemos que es la parte tegmental del puente. Y lo que estaría ya de naranja es la porción basal del puente. Y ya rostral y caudal, pues depende si es el arriba o en la parte más superior del puente o en la parte más inferior del puente. Entonces así es como se van dividiendo estos síndromes. Y hay un montón de síndromes en el puente. Que de Mary Fox, que de 1,5, que risa no sé qué, que ¿cuál otra? Que Mary Glover, perdón, ¿es Mary Glover? Algo así. Que de Jill, ay, ¿qué otros? Hasta se me olvida. Que de Fovil y todo eso. Entonces, aquí o les voy a decir los más importantes. Y creo que el más importante y el más frecuente es el de, creo que sí es Mary Gubler, algo así. Corríjanme si estoy bien. No, es Miller Gubler, perdón. Miller. No estoy confundido. Es Miller Gubler. Este síndrome es el más frecuente de los síndromes pontinos. Este síndrome, de acuerdo a la clasificación, ay, aquí no. Ixtapa, de acuerdo a la clasificación que les acabo de decir, ¿en dónde pondrías al síndrome de Miller-Gubler? ¿Y por qué? No, bueno, a ver. A ver, dime, Sammy. Ya abriste tu micrófono. Sí, lo abrí para decir que no tengo idea, la verdad. Bueno. Carlos José, ¿quién es Carlos José? A ver, preséntate. Hola. ¿Quién te invitó? ¿Y Manuel? Pinche mano la visa, pero bueno, ok. La pregunta va para ti. De acuerdo a la clasificación de los síndromes pontinos, ¿a cuál pertenece la de Miller-Gubler? No, la verdad no hay ni idea. Neto. Sería en un lado, ¿no? O sea, no sé exactamente dónde, pero sería un lado porque daba una parálisis ipsilateral. Más o menos, a ver, Maffer. ¿No podría ser pues una parálisis pues, facial periférica? Ay, no te escuché nada. Que si no podría ser pues como tal el tipo de parálisis es pues facial periférica, ¿no? Porque como dice Neto, pues se paraliza la mitad de la cara ipsilateral. Y pues eso pues ya incluye pues, lo que nos decías, frentes, ojos, mejilla, boca. No hay posibilidad. Porque hablas bajito y al último, pero a lo que me refiero es, o sea, de estos síndromes pontinos, ¿en dónde pondrías este síndrome de Miller-Gubler? ¿En los tegmentales, en los basales o en los rostrales o caudales? A eso me refiero. O sea, no quiero que me digan ahorita qué va a tener, sino cuál es la clasificación en sí o en dónde va a estar. Será en el tegmental, ¿no? Porque ahí está el núcleo del trigémino. Del otro, ¿cómo se llama? No tanto, sí. A ver, Emi. Pues yo creo que sería basal caudal, porque yo había visto que era, bueno, que se ubicaba caudal ventral y pues lo más basal, lo más ventral es lo basal, entonces me imagino que es basal caudal. Sí, no, pero sí, en resumen, sí. Basal y caudal. O sea, este síndrome se clasifica aquí. Es un síndrome basal caudal. Significa que va a estar afectado la parte anterior, porque dijimos que la región basal va a estar afectado o va a hacer todo esto que está de rojo. Esa es la región basal. Ahí ya tenemos un punto. Y la parte caudal significa que va a estar afectada la parte de hasta abajo de este puente. A eso se refiere. Con basal y con caudal. Entonces, si no hay duda, con esta clasificación vamos a continuar. Ahora, ya sabemos que es basal, ya sabemos que es en la parte de hasta adelante, y ya sabemos que es en la parte de
hasta abajo, ya tenemos esos dos. Entonces, ya con eso casi lo vamos haciendo. Y ahora, con amarillo, a ver. Rafa, si yo, o bueno, tú siguiendo esto que está de amarillo, dime cuáles son las principales vías o fibras, zonas que está afectado en este síndrome de Miller-Gubler. ¿No sería el abducens? El abducens te la valgo. Puede estar o puede no, pero te la valgo. Ok. El abducens. Mariana, a ver, ya responde. Una de tantas. ¿Qué otra cosa va a estar afectada en este síndrome de Miller-Gubler? No, ya puedes saber, Trujillo. La vía piramidal, ¿no? Ok. Oye, también tengo una duda. ¿Aquí en este caso no se afectan los núcleos pontinos? Puede que sí, pero como esos núcleos pontinos van de derecha a izquierda, izquierda a derecha, como que se compensan. O sea, como nada más Ok, afecta a ok. una sola región, o sea, muy chiquita, digamos que todos los otros núcleos lo compensan. Va, gracias. Y Roland, ¿qué otra cosa está afectado? El séptimo par. Correcto. Síndrome de Miller-Gubler afecta a estos tres: el facial, a veces el abducens y el piramidal, pero quiero que se queden con con facial y piramidal, con esos dos. Entonces, esa afectación ya sabemos que es isquémico, puede ser por un tumor, etc, etc. Pero quiero que se queden que es exactamente esta región es la que va a ser afectada, toda esta región. Pues como ustedes pueden ver, aquí va a estar unos núcleos dispersos, perdón, una vía, que ya la vimos, que es la vía piramidal. Entonces, en esta vía piramidal, si nosotros recordamos, se decusa hasta en la parte de abajo. Entonces, como se decusa hasta en la parte de abajo, significa que aquí como clínica vamos a tener una hemiplejía o hemiparesia del lado opuesto, porque todavía no se decusa. Entonces, por eso vamos a tener una hemiplejía contralateral. Ahora, vamos a tener una parálisis facial. ¿De qué tipo, Michelle? Ya respecto a lo que vimos. ¿Central o periférica? Periférica. Correcto. Vamos a tener una parálisis periférica. Porque, ¿qué dijimos? Que esa parálisis periférica era desde el núcleo del facial hacia afuera. Entonces, como aquí esto está de amarillo, aquí ya es del núcleo hacia afuera. Entonces, por eso que es periférica. Y a veces, solamente a veces, como ven, bueno, a ver, ahorita se los muestro con esto. Este es el nervio abducens, esto que está de azulito. Entonces, este nervio abducens en algún momento va a llegar a este lado. Así. Entonces, a veces ese nervio abducens está afectado porque esta probable isquemia o este tumor se llega a expandir hacia el lado más medial. Y si se llega a expandir hacia el lado más medial, por lo tanto va a haber una afectación de ese mismo par craneal que es el 6. Entonces, si hay una afectación del par craneal 6 del lado izquierdo, ay, aquí no lo he preguntado. Acá está, aquí no lo he preguntado. Camila, si yo tengo una afectación del abducens del lado izquierdo, ¿cómo va a estar el ojo del paciente? A ver, Agnieszka, ¿cómo va a estar respecto al abducens? No, tampoco. Bueno, Alejandro, Está desviado hacia medial, ¿no? O sea, como hacia adentro. ¿cuál ojo? ¿Derecho, izquierdo? ¿Cómo? Más específico. El ojo izquierdo. A ver, Emiliano. Va a estar desviado, o sea, no va a poder mover el ojo hacia donde está la lesión, ¿no? O sea, solo lo va a poder mover hacia el lado contrario. Así es, correcto. Ya sabemos que el abducen hace eso, lo que el propio nombre lo dice, abducir. Y si tenemos afectación del lado izquierdo,
Por lo tanto, el ojo no va a poder ver hacia el lado izquierdo. O sea, el ojo izquierdo no va a ver hacia el lado izquierdo, sino que siempre se va a quedar ahí en medio. Siempre. O sea, y si hay una mirada hacia el lado derecho, el ojo derecho se va a ir hacia el lado derecho y la parte más medial de este ojo, que es el músculo recto medial, sí va a poder ver hacia el otro lado derecho, porque solamente va a estar afectado la parte del recto lateral, que es este que está aquí de amarillo. Por lo tanto, siempre que veamos a la persona quiera ver hacia el lado izquierdo, el ojo derecho sí va a estar bien, pero el ojo izquierdo siempre se va a quedar en medio. ¿Sí quedó claro esto? Bueno, lo voy a dar como un sí. Y esto es en resumen el síndrome de Miller-Gubler, que ya sabemos es el más frecuente de los síndromes pontinos. Y en cuanto a la clasificación, es un síndrome basal caudal. Ahora bien, hay otro síndrome que es, digamos, ¿cómo les podría decir? Es compadre de este síndrome Miller-Gubler. Es casi similar, pero en lugar de nosotros tener una parálisis facial periférica, o sea, en lugar de tener esos músculos atrofiados, vamos a tener una hiperexcitabilidad de esa musculatura facial. Y con esto que estoy diciendo, ¿a qué síndrome me refiero, Solorio? No, no sé. Y Manuel, ¿a qué síndrome me refiero? ¿No será el síndrome de Foville o Foville o Foville? O Fovil, no es. Ese síndrome de Fovil es tegmental y ahorita estamos con los basales. Ok, gracias. ¿Alguna idea por ahí, Dana? ¿A qué síndrome me refiero? Ni idea. Jefe, ayúdale. No, ni idea, ahí sí, ¿no? ¿Alguna otra? Dijiste que no es ipsilateral, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, que el síndrome que estás pidiendo no es ipsilateral. Lo que estoy diciendo de ese síndrome es que es similar al de Miller-Gubler, pero en lugar de tener parálisis facial periférica, tenemos una hiperexcitabilidad de esta musculatura facial. O sea, en lugar de que no lo muevas, lo vas a mover mucho. Vas a tener como espasmos faciales. No es el síndrome, bueno, había visto que había uno como de ataxia con hemiparesia, algo así. Un poco más específico, a ver, Neto. Si son espasmos, ¿no sería el de Brisaut-Zickert? Correcto. Ay, no sé cómo se escribe. Así. Edrey, levantaste la mano. A ver, dime en cuanto a la clasificación, ¿qué tipo de síndrome es? En cuanto a la clasificación de los síndromes continuos. No, ni idea, iba a decir otra cosa. Híjoles, ¿qué me falta? Creo que ya están todos. Luis Fer, ¿qué lo clasificarías en cuanto a los síndromes continuos? No, ni idea. En eso sí, no tengo ni idea. Bueno, este síndrome de Brisaut-Zickert o Sekar es lo mismo, no sé. Es, por eso les decía, primo hermano del síndrome de Miller-Gubler. Significa que es un síndrome basal caudal. Digamos que la región va a variar un poquito, pero lo característico es lo que les acabo de decir, que ahorita se les menciona otra vez. Este síndrome de Brisaut-Zickert significa que va a afectar igual a la vía piramidal, pero digamos que afecta parcialmente al nervio facial. O sea, no lo obstruye o no lo tapa, por así mencionarlo totalmente. No hay esa obstrucción como en el síndrome de Miller-Gubler. O sea, no afectas todo, sino que solamente lo está como ahí chingando, bien chingaquedito,
esta afectación, y como lo está afectando, lo está molestando a este par craneal 7, en lugar de, les digo, de generar una plejía, lo que provoca es una hiperexcitabilidad, o también se le conoce como espasmos. Significa que a cada rato va a estar contrayendo el ojo, lo va a estar como cerrando, lo va a estar cerrando en cuanto a esos párpados, va a estar de alguna forma sonriendo porque se van a estar contrayendo esos músculos faciales, y también va a estar a cada rato provocando estas pequeñas, se me fue el nombre, arrugas. Entonces, esto es lo que va a provocar, esa es la pequeña diferencia. No sé si me di a entender que Miller-Gubler tienes todo paralizado, la cara y el cuerpo contralateral. En el de Brizard-Sicard solamente tienes paralizado el lado contralateral, que es propiamente porque afecta a esta región de la vía piramidal, y como solamente hay una afectación parcial de este facial, hay una hiperexcitabilidad o un espasmo facial. ¿Sí quedó claro hasta aquí? Sí. Sí. Hiperexcitabilidad, ¿y qué más dijiste? Espasmos o hiperexcitabilidad con hemiplegia contralateral. Ay, por nada. ¿Qué otro? Bueno, también tenemos uno Raymond, que ese también está X. El de Gill también no tiene, bueno, el de Gill, más o menos, digamos que sí tiene una pequeña importancia. Este síndrome de Gill, otra vez, como chingo, ¿verdad? En cuanto a la clasificación, ¿en dónde ponen el síndrome de Gill? Este no sería. Sigue siendo basal caudal, ¿no? ¿Cómo? Sería basal rostral. Sigue siendo, como creo que lo dijo el jefe, sigue siendo basal caudal. Ok. Basal caudal. Este síndrome basal caudal, también creo que lo dice la FIFI, ya ni me acuerdo. También lo ponen como síndrome ventrolateral. Y aquí el nombre lo dice. En la parte ventral afecta, o sea, afecta esta parte anterior. Recordemos que lo ventral significa anterior. Y también va a afectar la parte lateral, como bien su nombre lo dice. ¿Y qué parte lateral va a ser todo esto? Entonces digamos que es como más extenso esa lesión. Entonces, como va a ser más extenso, bueno, creo que tengo una imagen, una mejor, pero permítanme. Aquí está, mejor esta, para este síndrome. Entonces, como va a ser un poco más extenso, que ya les dije, va a afectar todo esto. Va a afectar todo esto, incluso hasta acá. Todo esto va a ser afectado. Entonces ya vimos, va a haber una afectación de nervio facial, va a haber una afectación de la vía piramidal y va a haber una afectación de la vía coclear. ¿Sí quedó claro hasta aquí? Y por lo tanto, entonces vamos a tener manifestaciones del lado contrario, que cuál va a ser otra vez una hemiplegia contralateral, que en este caso va a ser del lado derecho, porque todavía no se decusa. Vamos a tener de igual forma lesión del nervio facial, que ya sabemos que es una hemiplegia facial o parálisis facial periférica, y vamos a tener lo más importante y diferente al resto, una hipoacusia. Vamos a tener una hipoacusia, significa que no va a escuchar a esa persona. Ahora bien, esta hipoacusia vamos a meternos un poco más, a indagar más. Aquí, Chuchín, ¿cuántos tipos de hipoacusia o, en este caso, sordera hay o existen? ¿O alguien sabe cuántos tipos de sordera hay? A ver, Andrea, ¿cuántos tipos de sorderas hay?
Hay tres tipos principales, ¿no? Ay, no sé quién habló. ¿Cuáles son? Yo nada más había visto que era como, pues, en el momento en el de la aparición, pero no sé si sea eso. No. A ver, Edrey, ¿ya di algo? La conductiva Ajá, y la neurosensorial. correcto. Tú mismo. Aquí, en este ejemplo, ¿qué tipo de sordera o hipoacusia hay? ¿Conductiva o neurosensorial? Neurosensorial. Sí, lo dijiste, le atinaste, güey. Entonces sí, es neurosensorial. En resumen, cuando hay una sordera neurosensorial, significa que se afecta la vía auditiva. A eso se refiere con neurosensorial. Y cuando nosotros, por el contrario, tenemos una sordera conductiva, significa que tenemos los oídos tapados, así de fácil. Oídos tapados. ¿Y cómo van a estar esos oídos tapados? Por cerumen. Tenemos un chingo de cerilla ahí y estamos tapados. Por ejemplo, los viejitos o las personas que no se limpian de manera adecuada este oído. Entonces tenemos ese tipo de sordera. Entonces, ¿se Oye, quedó claro? la neurosensorial, ¿qué dijiste que era? O sea, el de conducción, pues por sería, y la neurosensorial es por... Una afectación de las vías auditivas. O sea, por ejemplo, en este tipo de síndrome, que se afecta la vía coclear por una isquemia, que pues es igual al síndrome de Gill. Oh, wow. O Muchas sea, gracias. neurosensorial, vías auditivas, donde sea, o tiene que ver con con el nervio o con la cóclea, y la conductiva tiene que ver con que está tapado, o incluso a veces hay ahí, no sé, cucarachas o lo que sea, o algún animal que está obstruyendo esa vía. Entonces, ¿sí quedó claro hasta aquí? Sí, gracias. Ok. Y ya faltan 4 minutos. Bueno, me faltan en teoría otros síndromes. Bueno, son un montón, pero falta el de Fovil. Ese ya lo terminamos mañana y continuamos con mesencéfalo, que es configuración interna. Y si no tiene ninguna duda, pues ya nos vemos mañana. Dijiste... Tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿El Fovil y el de Kluber no es el mismo? ¿Cómo? El síndrome de Fovil creo que habías dicho y el de Kluber no es lo mismo. No. Ah, El de Fovil. Ay, ¿cuál es el de Fovil? Ya no me acuerdo. El de Fovil tiene que ver con afectación de las vías visuales. Bueno, no vías visuales, tiene que ver con el movimiento de los ojos. Es el de Fovil. Y el de Fovil es en la parte de atrás, en la parte dorsal o tegmental. O sea, es tegmento. ok, gracias. Sí, ahorita todo lo que acabamos de ver es más que nada basal, todo lo de adelante. Y ya el de Fovil es en la parte de atrás. Pero sí. Ok, gracias. Sí, ¿alguna otra duda? No, o ya nos vamos. Dijiste que para mañana configuración externa o interna de mesencéfalo. Interna, la externa ya la vimos, pues, Imanol. De chingón. Sí, escuché mal, perdón, gracias. Ok, cuídense, mañana los veo.